Calderón y ya estamos listos con nuestro invitado. Hoy justamente tenemos como invitado aquí en estudio a Elmis Cárdenas. Él es presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Este organismo pues que ha estado muy vigilante de cómo evoluciona la parte económica de nuestro país. Y ahí implícita también la parte social, porque sabemos que ligado a la economía va la parte social. Muchísimas gracias, don Elmis, por estar aquí con nosotros. Realmente interesante este informe de 100 días que ofreció la Presidenta de la República, que hay que considerar, considero que a grosso modo ha avanzado, porque en 100 días es bastante difícil dar resultados. Realmente la situación del país no era nada alentador, una situación bastante complicada. ¿Cómo la analiza usted? Sí, muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente sabemos que por un lado el contexto internacional es en un momento difícil con una alta inflación, revisión de las tasas de crecimiento hacia abajo. Internamente también hemos tenido arrastrando crisis en los años recientes, y comparto con su posición de que realmente 100 días son todavía muy pocos. Si sumamos a eso también lo difícil que ha sido el arranque del gobierno, el inicio del gobierno, iniciando por las contradicciones internas que la misma presidenta identifica o reconoce en su discurso. Luego las instituciones todavía no han terminado de consolidarse, de conformarse. ¿Hace falta todavía nombramientos en el gabinete? De gabinete, creo que los principales gabinetes ya están, ya principalmente están, pero todavía no tienen toda la estructura, ni hay programas concretos. Recordemos que están hablando de revisión por objetivos y de este programa de metas, y entonces cada secretaría tiene que organizar su plan. Hasta ahora lo único que han tenido es su presupuesto, entonces cada quien sabe cuánto es su presupuesto y más o menos cada institución sabe cuáles son sus objetivos, y entonces ahí esperaríamos que antes o a los 6 meses, lo más tarde, ya tengamos una mayor claridad de cuál es el camino del gobierno. Sí. Hay un tema que a mí me interesa y es el impacto de los combustibles, porque esto realmente ella asume un problema heredado, ¿verdad?, por la situación económica del país, pero sin embargo la guerra de Ucrania viene a disparar los precios, precios históricos. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, que la gasolina super está a 124,03 centavos, la gasolina regular a 112,74 centavos, el diésel 121,64 centavos, el queroseno con 115,96 centavos. Sabemos pues que el diésel es realmente volátil en la economía. Esta situación, ella hablaba de ciertas decisiones que ha tomado, pero que no fueron suficientes. Se rebajaron, si bien es cierto, los 10 lempiras al precio de los combustibles, pero sabemos que como esto está creciendo, el precio del mercado internacional se miró reducido ese impacto en la población. Realmente ese subsidio fue prácticamente absorbido por esta vorágine de crecimiento del mercado internacional, y ahí hay varias líneas, digamos, que se espera que tengan acción. Por un lado, el tema de los precios directos, digamos, en cuanto a los subsidios, que está relacionado directamente con los impuestos, aunque ahí vemos que lo veo difícil porque la línea que escogió el gobierno, recordamos, fue más que reducir presupuesto, fue más bien ampliar presupuesto. Entonces en ese sentido los ingresos se necesitan, entonces hay por ahí veo difícil. Sin embargo, hay otro tema también a nivel macroeconómico para nosotros, que es el tema del impacto que tiene sobre las importaciones, el monto de las importaciones y el uso de las reservas, de las divisas. Y ahí necesitamos que haya planes de ahorro, digamos, alternativas de cómo manejar el uso de los combustibles de manera de tratar de minimizar o de disminuir este impacto negativo que está teniendo y que sabemos que va a continuar, porque todavía hay mucha incertidumbre
mucha inestabilidad a nivel de la economía internacional. La guerra con Ucrania todavía no termina y aun cuando termine sabemos que va a traer muchas secuelas, todavía no sabemos cómo va a seguir la guerra. ¿Por qué impactó tanto? Tengo entendido que él es el generador del búnker para el diésel, ¿verdad? Sí, pero también es que al cortar mucho de las provisiones de Rusia, Ucrania y toda esta zona hacia Europa, entonces hay mucho del combustible que se ha ido para Europa y ha subido entonces, porque eso implica una disminución de la oferta y entonces esto hace que incluso mucho del combustible de Estados Unidos se está yendo ahora hacia Europa, precisamente para suplir esta deficiencia. ¿Cuánto ha sido el precio más alto que los hondureños hemos pagado por...? Yo creo que ahorita sería el precio más alto históricamente. Es el precio de el precio más alto. Habíamos llegado casi a 110, creo. Sí, porque me acuerdo que no sobrepasaba un poquito de los 100, pero estamos hablando de 100. Llegó a 105, pasó entre 105 a 110, llegó la vez cuando el barril llegó a 100. Bueno, imagínense que al día de hoy, justamente, se estima que son 70 productos de la canasta básica los que han incrementado precios debido a esta alza en los combustibles. Sí, es que el combustible directamente está relacionado con el transporte, en primer lugar, pero también muchas fábricas, la producción está relacionado con maquinaria que opera a través de combustible, la energía eléctrica, tenemos todavía una tercera parte de nuestra planta en términos de combustibles fósiles y de ahí si nos vamos a los subproductos, hay muchos. Recordemos que toda la industria petroquímica, todo lo que es sintético, lo que son plásticos, todo eso tiene un fuerte componente derivado del petróleo. Incluso también los fertilizantes, muchos de los fertilizantes, y entonces realmente irradia en varios aspectos de la producción, de las materias primas, insumos que se requieren para otros productos, y eso entonces hace que el impacto sea todavía mucho mayor. Sí, vimos un discurso de la presidenta Xiomara Castro. Ella dijo: no más secretos, recibimos un país en ruina. Fue categórica en ciertos aspectos, por ejemplo, con las alianzas público-privadas, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es el tema que vamos a abordar porque está conectado con la parte de los combustibles. Ella habló, por ejemplo, que la NE no puede ser ni vendida, ni alquilada, ni enajenada por nadie. Vamos a renegociar los contratos de generación de energía. ¿Esto es factible, don Elmis? Sí, en tanto las partes estén sentadas a negociar, yo creo que hay muchas posibilidades de lograr acuerdos. Digamos. Realmente todos estamos conscientes también de que la situación a la que habíamos llegado era insostenible, definitivamente, y vimos que incluso desde el gobierno anterior se habían hecho esfuerzos por buscar arreglos, por tratar de sentar en la mesa principalmente a los generadores, y no había sido posible. Yo creo que ahora se da una oportunidad y eso es algo que habría que aprovechar para poder llegar a acuerdos que favorezcan el tema de los costos y de los precios en la producción de energía, sin dañar la imagen del país en cuanto al respeto a la propiedad privada y a la inversión, y este binomio que la misma presidenta llama, que necesita también de la empresa privada como uno de los elementos importantes en la promoción del crecimiento económico del país. Sí, es bastante, hacía señalamientos, por ejemplo, de que en toda esta transacción, en estos contratos, tenemos la energía más cara, tenemos mal servicio, y hablaba y señalaba de que la ENE es la única institución que pierde en esa trilogía, podemos decir. Esto también es parte del esquema anterior, incluso se habla de que hubo mucha corrupción en estos sentidos, aunque mientras no hayan acusaciones ni se presenten demandas contra estos ilícitos, no vamos a saber qué tanto fue cierto. Pero sí, recordemos que la Ley General de la Industria Eléctrica fue aprobada desde diciembre de 2013, entró en vigencia en 2014. Sin embargo, a través del Congreso se seguían otorgando modalidades de PPA, por proyectos de contratos de compra, en donde realmente los inversionistas tienen
sus ganancias aseguradas y eso a costos altísimos, incluso con algunos incentivos adicionales en el caso de los renovables, que les garantizan su buen margen de utilidades. Yo creo que eso hay que reconsiderar. Tiró, como dicen los gringos, entre líneas muchas cosas, ¿verdad? Dijo agazapados extorsionadores, que cada día encontramos nuevas artimañas, al referirse pues a estas alianzas público-privadas en torno a todo este tema de los contratos. Yo creo que en parte es de las explicaciones que dan para lo que decíamos que le está costando arrancar, ¿no? Entonces ella dice, además de que recién se integran mucha gente que todavía no tenía experiencia en temas de gobierno, todavía sienten que hay estructuras que está mencionando que les impiden avanzar como ellos quisieran. Eso quizás es en parte también lo que ha influido en estas dificultades para el inicio del gobierno. Sin embargo, en el caso de la ENE, realmente uno de los problemas principales que más ha influido en su déficit siguen siendo las pérdidas. Exactamente, las pérdidas. Además de lo que mencionábamos, de los costos y de los precios de la energía, también el no haber logrado disminuir las pérdidas, como el caso de EH, ha sido otro de los factores importantes para mantener ese déficit. Yo creo que el mayor temor de todos los hondureños, y yo creo que al igual que usted, es que está bien que se renegocien, pero que no lo hagan abruptamente y que después tengamos una demanda y, como dicen, nos va a salir más cara la cura que la enfermedad. Sí, por eso yo siento que el hecho de que estén sentados en la mesa, estén tratando de llegar a acuerdos, la gente que está manejando esto en el Congreso Nacional, yo creo que también tiene muy claro esta perspectiva de que como dicen los abogados, es mejor un buen arreglo que un mal pleito, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo tengo confianza en que se pueden llegar a mejorar las condiciones sin necesariamente afectar las partes de manera importante y que puede traducirse en mejora de costos para la ENE. Sí, porque estamos hablando de estos contratos que tienen más de 20 años de estar vigentes. Más bien el problema es que tenía 20 años y se han ido renovando por más de 20 años, aun cuando ya estaba en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica, que llamaba a que tuvieran que ser licitaciones competitivas para adquirir nuevas energías. Entonces simplemente el Congreso fue todavía renovando muchos de estos PPA, de estos contratos directos, y eso también laceraba las finanzas mismas de la ENE. Ella hacía énfasis, por ejemplo, en ese tema de que 1.3 millones de hondureños actualmente están recibiendo energía eléctrica. Yo en eso tengo mis dudas, mis reservas, porque al final pues ese costo se lo han pasado al sector residencial, al sector comercial, que realmente somos los que siempre hemos estado pagando la energía. Entonces no sé qué opinión tiene usted al respecto. Bueno, recordemos que ahí había urgencia por cumplir promesas de campaña. Entonces, era a costa de la clase trabajadora. Claro, ahí tenían que buscar una salida. Entiendo que el residencial prácticamente no se está afectando en términos del subsidio cruzado. Creo que en el primer mes hubo mucha confusión, incluso salieron cuentas cruzadas en algunas facturas, pero entiendo que el sector residencial no está siendo afectado con este subsidio cruzado. Sin embargo, una de las cosas que sí esperamos nosotros como economistas es el tema de que no hayan secretos y el tema de la transparencia. A nosotros nos interesa bastante. ¿Usted cree que esa debe ser lo fundamental en todo este proceso? Yo creo que debe ser uno de los pilares para mantener. ¿Ustedes como Colegio de Economistas han sido llamados en este proceso para pedir su opinión? No directamente. Claro que sí, tenemos varios colegas con quienes conversamos de manera informal, algún tipo, pero no oficialmente hasta ahora. Yo creo que también aquí los colegios profesionales también pueden jugar un rol importante como una tercería para poder concatenar todo. Yo entiendo también de que ellos todo esto lo están haciendo con mucho hermetismo y tienen razón, por eso se habla de muchas artimañas, porque han querido intervenir en muchas de estas decisiones, pero yo creo que lo importante es, como usted dice, dialogar, crear un consenso
para poder establecer las nuevas bases de lo que será, por ejemplo, en este caso, la energía eléctrica, el manejo de los combustibles, porque todo va ligado realmente. Sí, yo estoy entendiendo que la estrategia del gobierno es que los nuevos proyectos, particularmente en el caso de los hidroeléctricos, van a ser financiados por el lado del sector público, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de transparencia, porque hay una preocupación también en el sentido de que cuando las empresas vuelven al sector público, hay toda esta presión que hemos visto en las otras instituciones de los activistas para que se les dé empleo, porque han estado mucho tiempo fuera con desempleo, además del problema grave que hay en toda la economía sobre el desempleo y subempleo, y entonces hay estas presiones y las empresas públicas terminan llenándose de personal supernumerario, lo que las hace ineficientes, y eso necesitamos que nos den información para evitar de que esas situaciones vuelvan a ocurrir. Si van a hacer inversiones públicas, igual para nosotros tienen que ser eficientes, tienen que cubrir sus costos, y los costos no deben basarse en personal supernumerario. Y yo creo que lo importante también que entiendan de que una empresa de servicio público es 24/7. Mire, yo lamento que todavía estas empresas, tanto ENE como Ondutel, por ejemplo, los viernes en la tarde ya no atienden personas, se van a las 2 de la tarde. Sí, es parte... Mire, es triste lo que vivieron en la pandemia. Estaban confinados, todas las empresas anduvieron solventando problemas. Ondutel no. Ondutel redujo y no dejó a la gente de emergencia. Yo creo que también tienen que cambiar el chip. El mundo ya no es como antes. El Estado no es para ir a vegetar y recibir un sueldo. Y yo creo que eso es bien importante. Vamos a tener, con el permiso de don Elmis, vamos a tener que ir a nuestra pausa comercial, pero al regresar también vamos a consultar con él. ¿Qué tan factible? Ella anunció algo muy interesante y es la renegociación del CAFTA, ese Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué tan factible es esto? ¿Podría poner tensión las relaciones con Estados Unidos? Pues cuando volvamos. Continuamos aquí en Diálogo de Impacto con el licenciado Elmis Cárdenas, él es el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, con quien estamos conversando diferentes temas. Iniciamos pues el tema de los combustibles, se ha incrementado más de 70 productos de la canasta básica, pues precios, se han incrementado los precios, el precio en los combustibles a partir de hoy, por ejemplo, llega a un límite histórico,
a un precio histórico, nunca habíamos tenido más de 120 lempiras el precio del galón, hemos visto cómo el diésel se está disparando, pero esos son algunos temas. Él nos planteaba en el primer segmento algo interesante, que es importante recalcar lo que planteaba la presidenta Xiomara Castro, en el sentido de que no debe haber secretos y debe haber transparencia. Y en ese sentido, pues, él plantea su mayor preocupación en ese sentido, en el hecho de que si el Estado va a invertir en estas instituciones, no se vuelvan estas centros de acopio para trabajo de activistas políticos, que realmente se contrate a las personas técnicas, a la gente especializada, para que pueda dar resultados, porque si vamos a hacer más de lo mismo, vamos a caer en lo que siempre nos hemos quejado, lamentablemente. Hay un tema que es importante tocarlo, es que la presidenta habló de una nueva renegociación del CAFTA. El CAFTA, pues, es el Tratado de Libre Comercio entre Honduras, entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué tan factible es esto? Porque esto podría poner en tensión las relaciones de Estados Unidos con Honduras, licenciado Cárdenas. Siempre ha sido una preocupación. Pongamos de base el problema fundamental para nosotros con el CAFTA. Se negoció desde 2004, creo que entró por ahí 2006, y estamos hablando de que se dieron 10 años de gracia, digamos, de posibilidad para disminuir los aranceles en las importaciones de maíz, arroz, muchos de estos productos de nuestra canasta básica. Entonces ahora estos productos están llegando a un arancel de 0%. Entonces están entrando prácticamente sin ningún arancel. Y si a esto le sumamos los subsidios que dan el gobierno de Estados Unidos a sus productores, entonces prácticamente estaría en riesgo la producción nacional. Hay muchos ya, la producción de arroz, solo estamos produciendo básicamente el 70% de nuestros requerimientos son producidos, o sea, el 70% está siendo importado, y en estas condiciones sale mucho más barato importarlo a través de las provisiones de CAFTA que la producción nacional. Entonces, en este esquema es una preocupación válida y que es importante tocarlo. ¿Qué tan viable es hacerlo? Bueno, recordemos que en el gobierno anterior de Estados Unidos, el presidente Trump hablaba de más bien regresar a negociaciones bilaterales. Entonces él buscaba más bien, como, claro, individualmente somos mucho más débiles, como sabemos, nos dicen las historias, entonces él buscaba estos arreglos. Habría que ver ahora con el presidente Biden y con la apertura que ha mostrado con el gobierno de Honduras, qué tan factible es, pero lo veo difícil en una negociación unilateral, digamos. Yo siento que sería más efectivo si se plantea un poco más en bloque la renegociación, pensando en que se puedan tener algunos cambios antes de que venza y que se pueda renegociar. Sabemos que vence como 23, 24, pero también en esta nueva renegociación podrían haber estos cambios. No es que vamos a irrumpir algo en proceso, por ejemplo, decir, ahorita vamos a renegociar. Porque a veces es bastante complicado, siento yo. Sí, es una cuestión también de voluntad entre las partes, de alguna manera. Si se logra permeabilizar, en el caso de Estados Unidos, podría verse incluso como parte de estos arreglos para detener la migración, que es un tema de interés para ellos. Entonces, en el sentido de que más bien se fortalece la producción nacional, se retiene más personal en agricultura, crece un poco nuestra agricultura, no se ve tan dañada. Yo creo que podrían estar ellos en alguna disposición. Y yo creo que es importante también, ¿verdad? Porque hemos visto una apertura de Estados Unidos, nuestro aliado número uno, aliado estratégico, y que nos había descuidado, porque hay que reconocer, Estados Unidos había descuidado mucho a Honduras, pero ahora vemos esa apertura. Honduras pues necesita mucho de apoyo, porque todos sabemos todas las implicaciones que tiene cuando países del Triángulo Norte, por ejemplo, se afecta en su economía, pues masivamente va la migración, y ese es un problema que tiene Estados Unidos. Lo necesita como aliado y esperamos realmente. ¿Usted cree que pues sí puede haber esa apertura
licenciado Cárdenas? Yo creo que habría una posibilidad. Habría que plantearlo, en principio, unilateralmente. Sin embargo, creo que la negociación tendría que ser también dentro del bloque de países que tienen la negociación con Estados Unidos. Ahora bien, ya casi para finalizar, solamente me gustaría conocer, a grosso modo, ¿cómo vio este informe de la presidenta, Xiomara Castro? Bueno, tiene una parte, bueno, de las razones o justificaciones de por qué todavía le ha costado arrancar. Hace un recuento de las cosas que ha cumplido, de sus cosas de campaña, lo de las sedes, la ley de secretos, devolverle al Ministerio Público la potestad de incoar la ley y la acción penal pública. Y por otra parte, nuevas promesas, digamos, de lo que seguiría dentro del gobierno. Sí vemos que este impacto sobre el tema del ambiente, en el caso de cómo mejorar el tema de salud, habló de 4 hospitales. Yo creo que la visión social del gobierno se vendría manifestando ahí. Nos está sentando las bases de lo que podría ser en los próximos 4 años. Exactamente, eso sí va a ser importante para nosotros, de nuevo, ver de dónde va a salir los recursos para manejar esto, por nuestra preocupación por el tema de deuda, por un lado, y por otro, que si se va a financiar con recursos internos de Banco Central o de otras fuentes, nos puede todavía impactar todavía más la inflación. Entonces, tenemos que tener cuidado y ver entonces cómo se van a financiar en los próximos presupuestos o dentro de readecuaciones internas estas actividades. Sí, bueno, muchísimas gracias al licenciado Elmis Cárdenas, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, por habernos acompañado, darnos realmente sus opiniones. Pero ya está listo Felipe Valencia con los deportes de este fin de semana. Vamos contigo, Felipe.